¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Fíjate qué blusa tan mona te traigo hoy. Puedes escoger tus colores favoritos o incluso tejerlo todo en el mismo color. ¿Qué te parece? Te voy a guiar paso a paso en todo el proceso, tanto con las técnicas empleadas como visualmente me voy a ir probando la prenda para que tú lo veas. Porque aunque te dejo tablas con medidas, cadenetas, etc., una imagen vale más que 1000 palabras y espero que te ayude mucho, que así no te lleves sustos, porque hay fases en las que la prenda parece que no va bien, pero como verás, en las siguientes fases todo se arregla y al final nos queda esta blusa tan mona, monísima. Así que coge aguja e hilo y comenzamos. Bueno, monas, vamos a comenzar con nuestro panel delantero y trasero, que son los dos iguales. Voy a trabajar con los puntos para mi talla. Te dejo tablas que puedes consultar para ver aproximadamente el número de cadenetas de inicio que tienes que trabajar para tu talla. La que yo voy a hacer me va a dar un ancho aproximado de mi escote de 18 centímetros. Así que comienzo. La voy a meter en mi cestita para que ruede ahí como siempre mi ovillo y sabéis que siempre cojo y dejo un palmo, hago un nudo corredizo y para mi talla, en este caso voy a hacer 25 cadenetas más 3 de subida. Fijaos, mis 28 cadenetas miden sobre 20 centímetros, pero aquí ya van incluidas las 3 cadenetas de subida. Así que se me quedará como unos 18. Y vamos a comenzar nuestra primera vuelta. Cogemos hilo, contamos 1, 2, 3 y 4 y en la cuarta cadeneta hago un punto alto y hago un segundo punto alto y con las 3 cadenetas tenemos nuestro primer bloque de 3 puntos altos. Hago una cadeneta y voy a dejar 1, 2 y 3 cadenetas libres y en la cuarta haré mi siguiente bloque de 3 puntos altos. Esta primera vuelta se trabaja en punto grande y normal. De nuevo me vuelvo a saltar 1, 2 y 3 cadenetas y en la cuarta repito mi bloque de 3 puntos altos. Y esta primera vuelta va a ser así todo el tiempo hasta terminar. Bloque de 3 puntos altos, cadeneta y me salto 1, 2 y 3 cadenetas de base. Ya estoy terminando mi primera vuelta y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto repetimos. Si tengo dudas, veo cómo empecé con 3 puntos, tengo que acabar igual. Y trabajo un segundo punto alto y un tercer punto alto. Y lo que voy a hacer es trabajar 2 vueltas de cada color y así podré retomar hebra de un color anterior siempre que quiera, porque van a quedar todas en el mismo sitio, como veréis a continuación. Trabajamos 3 cadenetas que equivalen a mi primer punto alto más una de separación y giro. Y ya he comenzado mi vuelta número 2. Hago un punto alto normal y ahora viene el cambio. Lo que voy a hacer es clavar mi punto alto central aquí abajo. ¿Veis? De las 3 cadenetas que teníamos,
que nos saltábamos en la cadeneta central, hago el punto alto y el siguiente punto alto lo hago aquí en el hueco normal y repito la cadeneta de separación. ¿Veis? Y desde aquí trabajaré toda la vuelta ya clavando el punto. En esta voltado lo clavo en la cadeneta, ¿veis? En la cadeneta central. Y el tercer punto normal aquí en el hueco, cadeneta. Y de esta manera conseguimos la textura tan bonita. Vamos a terminar ya nuestra vuelta número 2 y si nos fijamos hemos comenzado con 4 cadenetas, que era punto alto y cadeneta de separación, pues tenemos que terminar de la misma forma y así nos saltamos este motivo. Cadeneta y punto alto aquí en la tercera cadeneta. Y como os he dicho, voy a hacer el cambio de color aquí. Voy a incluir este color blanco o mejor el rojo, que creo que lo vais a ver mejor. Entonces, ¿qué hago? Fijaos, cuando vamos a hacer cambio de color, a mí para estas cosas y sobre todo si lo quiero transportar, lo que me gusta hacer es saco con mi aguja hasta que me entre por ahí mi ovillo. ¿Veis? Y tiro y lo cierro sin tirar mucho ni poco tampoco y así no se va a deshacer. ¿De acuerdo? El siguiente color voy a trabajar con normalidad. Giro como si siguiera con el mismo color. ¿Veis? Lo veo. Esta vuelta ahora la veo del revés y hago lo mismo. Un palmo, nudo corredizo, entro en ese punto alto y el inicio va a ser el mismo que en la vuelta número 1. ¿Veis? Se van a repetir todo el tiempo 3 puntos altos y punto alto y cadeneta. Ahora me toca 3 puntos altos, pero es especial porque habéis visto que ahora estamos clavando el punto central. Como he hecho ya el primero, que son estos 3 puntos, vengo aquí al central de abajo y hago ahí punto alto, lo clavo. Y el tercer punto lo trabajo con normalidad. Cadeneta y vengo al siguiente. Punto alto normal y el segundo punto lo clavo en el punto central de aquí abajo. ¿Veis? Y el siguiente normal en el hueco. Cadeneta y veis cómo va quedando. Si os dais cuenta, yo he escogido hacerlo muy sueltecito. Estoy usando un algodón que tenéis en materiales, sus características y el hilo que es, y aparte estoy usando una aguja de 4,5 milímetros para que quede muy suelto y tenga mucho movimiento. Si os gusta que quede más apretado o utilizar otro hilo, esto ya va a vuestro gusto. Bueno, estoy terminando mi vuelta número 3 y me toca de nuevo, igual que en la vuelta 1, terminar con 3 puntos altos. El primero sabéis que es un punto alto normal. El segundo es el que va clavado aquí en este punto alto central. Y el tercero va en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Y de nuevo repetimos las 4 cadenetas. ¿Veis? Y trabajamos nuestra segunda vuelta en color rojo. 1, 2
y 3. Veis que el punto central lo seguimos clavando y vamos a seguir así. Voy a terminar esta vuelta para ver cómo retomamos otra vez nuestro color rosa. Y fijaos, vamos a terminar ya nuestra vuelta número 4. He trabajado una cadeneta, me falta el punto alto y lo trabajo aquí en la tercera cadeneta. Y sabéis que cuando termino, como ya he hecho mis 2 vueltas, abro, paso mi ovillo y con cuidado cierro, que se quede esto bien y de ahí ya no se mueve. Vale, estos hilos veis que van quedando en el mismo lado. Si yo trabajo más colores, por ejemplo, ahora meto el blanco y el otro jaspeado que he usado, se van quedando al trabajar 2 vueltas o 4, por ejemplo, se quedan todos en el mismo sitio. De manera que, por ejemplo, si yo ahora retomara mi hilo, que os he dicho, como esta está del derecho, giramos. Y entonces ahora, ¿qué haría? Pues mi hilo rosa, ¿veis? Meto mi aguja y cojo el hilo rosa por detrás. ¿Veis? Me aseguro que no quede ni muy suelto ni muy tirante y hago ya cadenetas que me toca 3 puntos altos. Hecho el primero, en el punto alto central rojo, ¿veis? Trabajo mi segundo punto alto y mi tercer punto alto. Cadeneta de separación y continúo. Y ahora vamos a ver qué bonito queda solo en estos 2 colores. A mí me encanta el rosa y el rojo. Fijaos, hemos pasado la hebra por detrás, ¿vale? ¿Veis? Y de esta manera, cuando podamos, vamos a hacer eso. Y lo que vamos a hacer es pasarla siempre por el mismo sitio. Y así luego quedarán todas ahí ocultas y eso lo pondremos en el lado revés. Eso en ambos paneles. Bueno, Mona, ya habéis visto cómo tejer nuestra muestra. Os dejo unas tablas para que veáis más o menos las cadenetas y número de motivos para vuestra talla, pero al final lo que nos va a marcar esto va a ser el ancho que queremos para nuestro cuello, así que hazla a tu gusto. Yo lo que haría es tejer la cadeneta de inicio y ver cómo queda sobre tu cuerpo. Y en función de eso ya escoge una talla u otra. A continuación lo que haremos será unir el panel delantero al de la espalda y continuar con nuestros costados, así que continuamos. A mí me ha quedado aquí como unos 18 centímetros de ancho por 30 de largo, pero no descarto añadir o quitar vueltas según me guste. Fijaos, aquí tengo mi panel delantero y mi espalda y ya los he unido por uno de los lados. Falta trabajar más vueltas después según me guste de ancho, pero vamos a ver cómo hacer lo mismo con el otro lado y así poder probárnoslo. Lo suyo incluso es simplemente hacer la primera vuelta, pero bueno, he querido ver que quedaba bien, avanzar un poquito más antes de continuar con la explicación. Bueno, fijaos, y antes de empezar la unión de este lateral, me fijo, veo que los puntos bajos que en la primera vuelta los tengo del derecho, entonces me toca empezar aquí en este lado del derecho y tengo que ver en qué punto comenzar. Así que vamos a comenzar aquí. Me toca coger este hilo tan bonito, fijaos, el resto son colores sólidos, ¿veis? Rojo, blanco y este rosa. Pero este tiene ese efecto jaspeado que es súper bonito. No sé si estará a la venta porque lo tengo desde hace tiempo. Son esos hilos que tienen mucho tiempo y los tienes reservados ahí, no sabes qué proyecto. Queda súper bonito.
Comenzamos. Voy a venir aquí a este punto, cadeneta y hago mi primer punto bajo y aprovecho para ocultar esta hebra. Y para mi tensión lo que me está quedando bien es lo siguiente, como son 2 vueltas en cada color, fijaos, he hecho un punto en estas 3 cadenetas, en el hueco hago otro segundo punto, luego aquí en la unión un tercer punto, ¿veis? Y todo el tiempo ocultando las hebras que me encuentre. Y en este siguiente punto hago otro punto, llevo 4, ¿veis? Entonces voy a ir repitiendo 4 todo el tiempo, que empieza aquí ahora. Si os fijáis, ¿veis? En este punto empiezo de nuevo, 1, ya tengo más hebras, 2, aquí en la unión, 3, y en este punto 4, y voy ocultando todas las hebras sueltas que tenga. Y de esta manera tendremos la misma secuencia que teníamos en esta muestra, 4 puntos más 1, como os enseñaré cuando acabemos, ¿veis? De nuevo comenzamos, llego al rosa, empiezo 1, 2, ¿veis? Aquí en la unión, 3 y 4. Cuando bloqueemos todo se quedará mucho mejor. Y voy a seguir trabajando esta secuencia hasta llegar aquí al final. Estoy llegando al final de mi delantero, ¿veis? Y repito, 1, 2, 3 y 4, ¿veis? Y sigo ocultando hebras que dejamos por ahí, ¿veis? Y decimos que es 4 más 1 porque aquí me faltaría trabajar 1 en esta esquina. ¿Veis? Estas hebras las dejo por ahí, luego veré si las corto, qué hago con ellas. ¿Qué tengo que hacer para unir a este lado? Cadenetas. ¿Y cuántas voy a hacer? 41, porque son las que he considerado también siguiendo la secuencia de múltiplo de 4 más 1. Entonces voy a hacer 10 por 4 más 1. 41 cadenetas. Si lo quieres más corto, si lo quieres más corto o más largo, vas a añadir o quitar cadenetas de 4 en 4. Mis 41 cadenetas miden sobre unos 30 centímetros. Fíjate que este es el momento en el que ya termino de unir con mi espalda. Venimos aquí a la tercera cadeneta y hacemos un punto bajo y continuamos la misma secuencia. Un punto bajo aquí en medio, un punto en este caso aquí en la unión, un punto bajo en el punto, como aquí no hay como en el otro lado, cogemos y entramos aquí, un punto en la unión. Un punto bajo en el punto, aquí en el medio, en la unión y en el punto. Y seguimos así con la secuencia de 4 puntos. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3 y 4. Por cada color, 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Termino esta primera vuelta y me falta un punto aquí abajo. Todos son múltiplos de 4 y me falta 1. Trabajo 3 cadenetas y antes de comenzar la vuelta número 2 vamos a ver cómo, fijaos, ya hemos unido, ya tenemos el inicio de nuestro tirante. Ya con esto podréis haceros una idea de cómo queda, pero sabéis que hasta que no tejemos varias vueltas no se ve realmente porque esto todavía está muy frágil, pero ya te puedes hacer una idea. ¿Vale? Comenzamos la vuelta número 2, vamos a girar, ¿veis? Y vamos a comenzar como con la muestra de nuestro delantero y espalda. En este primer punto que hemos hecho las cadenetas cuentan como 1, trabajo 1 y 2 puntos, cadeneta, y voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto trabajo 3 puntos altos. Cadeneta y de nuevo cuento 1, 2, 3 y en el cuarto trabajo otro bloque de 3 puntos altos. Y hago una cadeneta para separarme del siguiente bloque. Voy a seguir así esta secuencia hasta llegar aquí a nuestra cadeneta. Fíjate que ya llego aquí a lo que sería mi escote y cuento 1, 2, 3 y en la cuarta mi bloque de 3 puntos altos, 2 y 3 cadenetas y ya es básicamente ir 1, 2, 3 en la cuarta, bloque de 3 puntos altos, ¿veis? Vamos a ir rellenando. Que resulta que me sobra o me falta alguna cadeneta o me salto alguna. No pasa nada, se puede ajustar. 2, 3 en la cuarta. ¿Veis? No os preocupéis si tanto con este como con cualquiera de repente nos cuadra algún número. Luego no se va a notar. 1, 2, 3. 2, 3. ¿Veis? Lo único importante es que tengáis el mismo número de motivos en un lado que en otro, ¿vale? Que si os falta o sobra alguna cadeneta, ya sea porque os falta o porque, por ejemplo, aquí habéis dejado 4 y no 3, cualquier cosa, ¿no? No pasa nada, se ajusta. Lo importante es que no haya motivos de más o de menos. 1, 2, 3. Fijaos, mi motivo último del tirante tiene que coincidir aquí igual que el de mi delantero, ¿vale? Si me ha sobrado, como en este caso me ha pasado a mí, una cadeneta, no pasa nada. Se deja ahí una de más y punto. Y sigo repartiendo mis puntos y ya llego al último punto. Y ya llego al último motivo, ¿veis? 1, 2, 3 y en el cuarto trabajo 1, 2 y 3. Levanto 4 cadenetas, 3 y 4 y giro y comienzo mi tercera vuelta en este caso. ¿Veis? Que era, ya empiezo a clavar en la vuelta de abajo, ¿veis? Punto alto y ahora de los 3 puntos bajos de aquí abajo en el del medio hago
clavo mi punto alto, ¿veis? Y aquí punto alto normal, cadeneta de separación y repito punto alto, clavo en el punto bajo central de aquí abajo y punto alto normal, cadeneta de separación, ¿veis? He vuelto a hacer este mismo motivo de aquí. Y ya, como tenemos esta fila ya trabajada, simplemente es ir trabajando. Ahora veremos cuando lleguemos aquí un momentito y ya lo tenemos hecho y ya es seguir trabajando vueltas. Bueno, fíjate que llegamos ya a la parte esta del tirante y comenzamos nuestro motivo, punto alto normal y de las 3 cadenetas de aquí pincho la central cogiendo siempre un par de hebras y punto alto normal, cadeneta y veis, continúo igual que clavábamos nuestro punto en el punto bajo central, en este caso lo clavamos en la cadeneta central de las 3 que tenemos entre cada 2 motivos. ¿Veis? Y así vamos a continuar las vueltas que queramos. Yo en este caso aquí he trabajado 4 en el mismo color, no sé cómo continuaré, así que como mínimo aquí tendré que trabajar también 4 en este color. Y ya os voy enseñando cómo nos va quedando. ¿Qué te parece, tigre? Creo que le gusta. Bueno, monas, fijaos, ya hemos cerrado nuestros 2 laterales. Esta parte todavía queda un poco rarita, así recogida, porque me queda bloquear muy bien nuestra prenda. No sé si bloquearé ahora o cuando haya trabajado mis 2 laterales, el ancho que quiera. Pero lo que estoy deseando es probarme ya y ver si me gusta el cuello. Sabéis que simplemente con las cadenetas de aquí ya no la podíamos probar, ir viendo para no equivocarnos más adelante, pero siempre se puede deshacer porque nos encanta el crochet. Así que bueno, no puedo esperar más a probarme lo que llevo de mi blusa. Bueno, monas, ¿qué os parece? Creo que me he pasado un poco en el largo de mis tirantes y no sé qué voy a hacer, si voy a deshacer y quitar 8 cadenetas de cada tirante o si me voy a arriesgar, voy a seguir trabajando vueltas hacia cada lado y luego cerrar el cuello con algunas vueltas de remate que lo cierren un poquito. Me lo voy a seguir probando sin camiseta, sin todo, viendo también que os lo aconsejo siempre ver cómo nos queda el sujetador, en qué sitio, si se ve delante, detrás, cómo nos va quedando, ¿no? Para tomar esa decisión de quitar motivos o continuar. Pero bueno, esto que estáis viendo muchas veces os va a pasar. No es lo mismo lo que mide en la mesa una cosa a cuando tú te lo pones y el propio peso del tejido lo estira. Yo os contaré lo que decido y os enseñaré cómo va un poquito más avanzada. Bueno, fijaos, he decidido hacer un primer bloqueo con lo que llevo tejido. Finalmente he quitado 8 cadenetas en cada sitio, así que en esta cadeneta, al unir un lado con otro, he trabajado 32 cadenetas en un lado y en otro. Ahora seguramente haya crecido algo también con el bloqueo, pero bueno, recuperar al quitarlo.
Sí que os enseño que tengo un juego de pines de bloqueo, pero siempre completo con alfileres. Estaría bien que tuviera otro juego, pero bueno, yo así también me arreglo. Bueno, y fijaos qué cambio, acabo de retirar los alfileres y los pines de bloqueo y fijaos cómo se ha quedado el bajo, que era lo que buscaba un poco. Antes de continuar, estar segura que esto va a quedar bien y ya veis que queda ya más recto. Y según vayamos trabajando más, pues luego se puede volver a bloquear, incluso si en el cuello queremos que se estire más, también forzar ahí, ¿de acuerdo? Esto lo podéis bloquear todas las veces que queráis. Lo he humedecido un poco, incluso aproveché para echar una esencia que tengo en spray, un spray textil de Zara Home que me encanta. Entonces eché eso un poquito y luego ya eché con pulverizador de agua, pero tampoco mojarlo mucho, simplemente pulverizar un poco y que se quede húmedo. Fijaos, he seguido tejiendo vueltas, como podéis ver. En esta ocasión, después de unir y de las 4 que hemos trabajado, he trabajado otra vuelta más en blanco, 4 en rosa, otra en blanco y para mi ancho lo que he hecho ha sido trabajar 2 vueltas en rojo completas y luego solamente 2 para la manga. Y desde ahí he continuado la misma secuencia, una blanco, 4 jaspeado, una blanco, 4 rosa, una blanco, 4 rojo y no sé si después de bloquear, según vea cómo me quedan las mangas, puede que añada alguna vuelta más. Y como podéis ver, todavía no he cosido. ¿De acuerdo? Esto no tiene pérdida. Hemos visto cómo trabajar en ida y vuelta. ¿Veis? De un lado al otro vamos haciendo y luego simplemente es ver según el ancho que queramos de manga. En este caso aquí tengo como unos 22 centímetros. Este es mi costado y mi manga están del revés porque voy a coserlo con puntos bajos, porque ya sea para una primera prueba o definitivo es súper rápido y si no me gusta con tirar de la hebra se deshace y punto. En cambio si trabajo con la aguja pues es mucho más complejo y nos lleva más tiempo, así que como siempre dejo un palmo, nudo corredizo y simplemente voy a ir trabajando un punto bajo, ¿veis? Hago coincidir este punto alto con el de aquí atrás y como siempre que haya hebras sueltas, aprovecho y oculto esa hebra dentro del punto bajo. Y ya puedo entrar, ya sea en la cadeneta. Yo lo estoy haciendo también con la aguja de 4,5, pero para evitar también que se quede encogido. ¿Veis? El primer punto alto lo hago coincidir con el punto alto de atrás. Punto alto central y veis, sigo ocultando esas 2 hebras. Punto alto siguiente, hago coincidir el mismo punto de el delantero y de la espalda y voy a hacer así todo el lateral, llegaré a la manga y entonces aquí tendré que coger los puntos por el lateral. Bueno, fijaos que las cosas con planificación, lo que estoy haciendo, que voy ya por la parte de la manga, ¿vale? Ya he girado aquí, es ir cogiendo todas mis hebras. Fijaos el manojo de los cambios de color, porque en la parte de la manga sí que he ido cortando, porque ya eran muchas vueltas, como iban 4 en cada color. Y ahora lo que hago, en lugar de preocuparme de ocultarlas, como además tenemos la costura debajo de la manga, pues fijaos,
Estoy haciendo los puntos bajos. Si os queda feo, pues nada. Pero sí se puede, como no se va a ver mucho. Fijaos, me toca aquí en el punto, o bien lo cojo entero, o bien cojo como 2 hebritas, ¿vale? Pincho ahí y atrás, igual, y todas mis hebras ahí cogidas. Ahora me toca en el punto la unión. Cuidado porque claro, aquí son 4 vueltas. A ver si me estoy dejando algo. 1, 2, 3. Vale, está en la unión. Aquí está. Vale. Otro en el punto, entro directamente y en el otro. O si queremos que quede más fino, ¿veis? Tenemos las cadenetas en el centro, pincho, y aquí atrás también. Nos toca en la unión. ¿Veis? Y así vamos a ir ocultando ahí las hebras. Y claro, esto es el lado revés y además la parte de debajo de la manga, así que bueno, monas, ¿qué os parece? La verdad es que los colores se animan un montón, ¿verdad? Son muy vivos. Y la forma, está claro que tengo que cerrar todo el cuello un poquito y con las mangas ya veremos. Lo primero que voy a hacer es ver qué hago con el cuello y después pasaremos a las mangas. Pero me gusta que veáis todo el proceso para que no os asustéis, que veáis que aunque esto quede descocado, ahora lo vamos a trabajar y lo vamos a cerrar y siempre podrás trabajar alguna vuelta más si en tu caso no se cierran o incluso poner un cordoncito y cerrarlo, una gomita y hacer todo puntos bajos con la gomita adentro para que se cierre. Hay un montón de opciones que tenemos, así que es verdad que siempre prefiero que me quede un poco suelto el cuello a que si me hubiera quedado muy cerrado no tendría opción. Se podría bloquear algo, pero está quedando muy bien. Así que a continuación vamos a ver los acabados finales y ya veremos lo que sale. Bueno, fijaos, así de suelto está nuestro cuello, ya habéis visto cuando me lo he probado, así que vamos a venir aquí para empezar en el punto que menos se ve. He cambiado a una aguja de 3,5, que es un número menos de la que he utilizado todo el tiempo, vosotras la que queráis. En cada hueco de lo que son mis mangas, fijaos, voy a hacer aquí 2 puntos bajos. Me salto este bloque, aprovecho por ahora para ocultar esa hebra del hilo que he añadido y después las que me vaya encontrando. ¿Veis? 2. Me salto este punto clavado aquí y hago 2. 1 y 2. Me salto el bloque de 3 puntos altos y hago 1 y 2 puntos bajos. Me salto este punto y hago otros 2 puntos bajos y voy a seguir así. Ya sabéis cómo vamos a trabajar la primera vuelta en la parte de la manga, así que yo sigo así hasta llegar a uno de los paneles.
¿Veis? Y así por aquí sabemos ya que es múltiplo de 2. Ya llegamos a uno de los paneles, delantero o espalda. ¿Veis? Sigo ocultando hebra y ahora me aparece esta que tenía aquí del panel. Perfecto, hago un punto ahí y ya me encuentro el primer bloque de 3 puntos. Pues hago un punto bajo en cada punto. 1, 2 y 3. Y sigo ocultando mis hebras. ¿Veis cómo se va cerrando? No tiene nada que ver un punto con otro. Trabajo entre bloque y bloque, también haré un punto bajo. Cuidado de no llevarme esas hebras que estoy ocultando. ¿Veis? Punto bajo. Y continúo un punto bajo en cada uno de los 3 de mi motivo. En el hueco directamente punto bajo, y esta es la secuencia que vamos a trabajar tanto en nuestro panel delantero como en nuestra espalda. ¿Veis? Si el hilo de aquí ya se está poniendo feo, si este hilo ya está deshilachado por ahí, lo cortamos para que no nos moleste. Vale, ahora nos toca aquí en medio un punto bajo y ya continuamos un punto en cada uno de los 3 puntos. Termino mi vuelta y voy a entrar en el primer punto que hice haciendo un punto bajo, ¿veis? Sin cadeneta ni nada, y lo podemos marcar como el primer punto alto de esta vuelta número 2. Esta vuelta es la que nos va a cerrar ya un poquito más y es tan fácil como ir haciendo un punto bajo en cada punto, pero veréis como ya van quedando más pegaditos uno al otro. Ya he terminado mi vuelta número 2, retiro el marcador y sin cerrar vuelta ni nada, hago el primer punto bajo y lo vuelvo a marcar. Y en la vuelta número 3 lo que vamos a hacer va a ser, como tenemos múltiplos de 2, vamos a hacer uno que ya hemos hecho y un segundo punto bajo, 2 cadenetas y entro aquí y hago ahí un punto deslizado. Trabajo 1 y 2 puntos bajos, repito 2 cadenetas, pincho aquí y hago punto deslizado. 2 puntos bajos, 2 cadenetas, punto deslizado y 2 puntos bajos. Y va a quedar así nuestro borde. Bueno, ¿qué os parece el cuello? ¿Qué cambio, no? Ahora me toca ya ver qué hago con mis mangas y ya tendremos nuestra blusa mona monísima. Bueno, fijaos qué bonito ha quedado el cuello con este detallito y además hemos conseguido cerrarlo. Y fijaos, ya he trabajado una manga y no sabéis lo bonita que queda, que he trabajado 2 vueltas en punto bajo y la tercera exactamente igual que hemos visto aquí. Así que vamos a ver simplemente la primera vuelta para que veáis cómo lo he hecho. Y lo que voy a hacer es trabajar. En mi caso, si tú tienes un brazo distinto, pues luego prueba a saltarte puntos de otra forma. Aumentas o disminuyes según la quieras más ancha o más estrecha. Yo he hecho lo siguiente, un punto bajo aquí,
Me salto este y un punto bajo en el central. Un punto bajo en el centro, en el hueco. Un punto bajo en el punto central de los 3 puntos, ¿vale? Un punto en el hueco y voy ocultando esa hebra o las que me vaya encontrando. Un punto en el punto central, un punto en el hueco. Y comenzamos nuestra vuelta número 2. No tenemos ni que cerrar con punto deslizado, hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior y puedes apretar más o menos según lo que necesites, según hayas visto que te queda este ancho. Y ya sabes, continuar porque es igual que nuestro cuello.